Bueno, si me permitís, quiero decirles muy buenas tardes a todos los alumnos y no alumnos, agradecerles esta invitación que me han hecho y decirles que con mucho sentimiento realmente, quiero decirles que hoy estoy acá en estas instalaciones de la Escuela 712, donde se iniciara la actividad del ISER, que es el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, hasta que después nos trasladamos a la Escuela de Arte. Y bueno, y estar en este local, en estas instalaciones, por supuesto que traen recuerdos cuando uno ha iniciado su carrera escolar, entre comillas, cuando fui convocado por el señor Jorge Guillermo Corneo, que era uno de los integrantes en la parte directiva del ISER, algo que se peleó tanto para tener acá en el sur, en Chubut, y en la suerte de tenerlo en la ciudad de Trelew. Agradecerles nuevamente esta invitación, también al amigo Pablo, por otras actividades que hemos compartido también y amistad allí en el Aeroclub Trelew. Y por otro lado, como yo le dije cuando lo saludé y le di la mano, más allá de conocerlo en forma periodística o televisiva, al amigo Probás, a quien siempre le he destacado su tono cordobés, algo que uno tiene que mantener. Yo pienso que si Comodoro Rivadavia, como parte integrante de la ciudad de Comodoro Rivadavia y de la provincia de Chubut, tuviese una tonada, yo la habría mantenido. Sí. Esa es la parte fundamental en lo que hace al arraigo y a la identificación de cada uno. Bueno, yo me inicié así como un día que dije, ¿por qué no? Si es algo que me gustó desde siempre, desde muy chiquito, porque en mi casa se escuchaba mucho radio. Mi padre escuchaba radio y escuchaba, no es que estaba la radio ahí como un complemento. Y se usaba mucho el diccionario y también la compañía de mi padre en la actividad escolar. Así que había que leer bien el acento donde correspondía, el punto donde iba, y todas esas cosas me fueron dando un espacio vocacional. Y tuve la oportunidad de contactarme con un señor que yo sé que él hacía un programa en la radio, y le pregunté, ¿usted tiene un programa tal? Sí, que usted lo escucha. Sí, yo lo escucho, el domingo pasado puso tal tema, todo. Oh, caramba, yo lo puedo, ¿a usted le gusta? Sí, me gusta la radio, y yo no podría grabar. Cuando tuvo la feliz idea para mí de decirme eso, que me podía grabar, cómo no, arreglamos, y desde ese día a los 10-15 días tuve la oportunidad, en aquel entonces, año 1963, diciembre, de ingresar a la radio, a que me tomaran una prueba. Así que ese fue mi comienzo, y después con todo el recorrido que viene, cuando uno comienza a desplegar un poco en la sala, pensando que va a volar, y salí de Comodoro y llegué a Madrid, ahí aterricé. Después vine a Trelew, tuve una incursión también en Rosario, donde todavía no estaba la FM, con emisoras que eran filiales de Radio Nacionales, filial de Radio El Mundo, como fue la primera filial que yo trabajé en Comodoro, que eso me dio a mí un buen respaldo, filial de Splendid, filial de Radio Belgrano, así que ese fue el comienzo también. Y después acá, bueno, mucho ir y venir, de Madrid a LU20 Radio Chubut, integrar también la parte de la gente de prensa del gobierno del Chubut, lo que me permitió a mí ingresar al canal 7 de Rawson, donde me he jubilado con la jubilación de 30 años. Así que un ratito he tenido frente a una cámara, frente a un micrófono, y esta convocatoria que ustedes realizan hoy, que lo hace seguramente con este nuevo aniversario o fecha importante en lo que hace a la actividad periodística, puesto que fue el 7 que se fundó la Gaceta de Buenos Aires. Fue el director o el propulsor, el señor Mariano Belgrano, tantos nombres que lo tienen, Mariano Belgrano, y bueno, que fue justamente para dar salida y pregonar lo que venían siendo ya el resultado
de toda la actividad revolucionaria, ¿no?, del 25 de mayo. Y después en un congreso nacional que se hizo de periodistas en Córdoba también. Córdoba siempre estuvo ahí, donde está ubicada. Ahí se decidió que este fuera el día del periodista. Bueno, ¿cómo escucha la radio actualmente? ¿Y qué opina sobre las nuevas tecnologías? Bueno, la nueva tecnología, esto es como en todos los aspectos, ¿no? Comenzamos con un léxico 80 para escribir las noticias o las publicidades. Si bien yo soy locutor nacional, pero siempre me consideré un auxiliar del periodista. El periodista tiene otra cosa, algo muy especial, hay otra vena que va corriendo por allí, en el afán de describir, bueno, como el caso de los escritores, ¿no? El periodista escribe la noticia y el escritor da forma y todo el vuelo necesario a una idea, a una actividad quizá no muy real, pero le da la realidad justamente con esa capacidad que tiene para ir hilvanando distintas palabras que dan forma a un poema o un cuento o una novela. Y lo nuevo que ha venido, toda la parte tecnológica, que hay que adaptarse también, porque uno por allí tiene un teléfono que no lo sabe manejar. En mi caso, recién le quería contestar el llamado de Pablo y no podía, me llamó 8 o 10 veces. Así que, pero no, la tecnología, en realidad hemos pasado a la parte en lo que es la grabación de las cinta abierta, que decía, al cassette y todo lo demás. Ahora con el aparatito de nada, apretás un botoncito y ya estás tomando la grabación, lo que se dice, y lo tecnológico es todo muy bueno, ¿no? Pero hay que manejarlo, hay que respetarlo. Hay mucha actividad técnica que también justamente da lugar a que esto se expanda cada vez más en lo que es la comunicación. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. El tumbador de árboles es un libro de crónicas. ¿Por qué motivo te centrás en Rawson y específicamente en el barrio San Ramón? ¿Por qué decidís nombrar a Romero y a Humphreys en este libro y qué representa para usted estos periodistas? Bueno, antes que nada y antes de responder, le quiero agradecer a las autoridades de la casa por la invitación, por compartir esta mesa en una semana tan importante como es la Semana del Periodista, estar compartiendo con un ilustre colega como es el señor Espinosa, que es una verdadera institución de la comunicación en nuestra provincia. Y El tumbador de árboles es mi segundo libro de crónicas. Es una selección de crónicas que yo publicaba en la contratapa de los días domingos del diario Jornada, cuando existía en formato papel. Ya no existe más en formato papel, los diarios están tendiendo a desaparecer en ese sentido. Por supuesto que en el ámbito de la tecnología y en el interior de la tecnología y en los dispositivos existe el diario, pero no en formato papel. Yo utilizo las metáforas porque las metáforas son una invención de nuestra lengua castellana, no existe en otra lengua, la inglesa no la tiene, no sé si en otro tipo de lengua, si la alemana o la italiana, tienen otras hermosuras, pero no la metáfora de la lengua castellana ni de la que utilizamos en Latinoamérica. El pueblo habla en metáforas. Nuestro pueblo, vos vas a una cancha de fútbol o a un evento de box o en el colectivo o en la salida del trabajo y a la gente se le caen las metáforas de los bolsillos. ¿Y qué digo con esto? Que la gente en el habla común, corriente de todos los días, cuando uno
aprende a observar y agudiza la capacidad de observación, las puede detectar. Entonces, ¿qué mejor que utilizar alguna metáfora para definir algo? Si lo provee nuestro idioma, que es tan rico, ¿no? Por eso las metáforas son tan importantes en la vida cotidiana. Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que el pueblo no sabe que habla en metáforas. Y por eso las produce a diario de manera maravillosa. Bueno, seguimos con unas preguntas para Carlos Espinosa. ¿Tiene algunas anécdotas de sus años de trabajo? No te escucho bien. Si tiene algunas anécdotas de años de su trabajo. Bueno, el tema de las anécdotas se van generando día a día. Sí, desde aquel comienzo en la radio de Comodoro Rivadavia, que ingresaba a las 6 de la mañana, viviendo a 10 kilómetros de la radio, y había que entrar a las 6 de la mañana con el top de la hora, el famoso top de la hora. Ahora se escucha un pip pip sin fuerza. Antes era un pulso, como un pulso de telégrafo, y había que entrar a horario, no se podía quedar uno dormido, eso no se permitía. Y bueno, llegar bien, llegar horario, por así empezar a hacer alguna redacción y no acordarle un nombre o confundir el nombre, o hacer alguna nota a alguien y llamarlo de otras maneras. Y la gente se queda sorprendida, no, pero yo no soy fulano. Y son cosas así que van ocurriendo en el vivo. Cuando uno está grabando, se borró, se paró y volvió a grabar. Pero bueno, no, hay cosas que uno no puede recordar tanto todos los días, algún furcio, y empezar a transitar por distintos medios también dan lugar a que uno vaya conociendo otra gente, con otros estados anímicos, que muchas veces hay que superarlos, porque cuando uno está frente a una cámara de televisión, frente a un micrófono a cargo de la presentación de determinada actividad, y bueno, tiene que estar bien. No hay, o no va directamente, no lo hace. Me tocó sí estar en el Teatro Español haciendo la presentación de un acto oficial, y estaba toda una plana mayor así en las butacas, la bandera en el medio del escenario con las cortinas cerradas, y yo en un rincón en el escenario con una hoja diciendo quién estaba, fulano de más, este acto, pum, pam, pam, con una luz. Y yo leía, pum, y por ahí se cortó la luz, se apagó la luz. Y en ese momento, claro, generalmente uno para ir repasa, lee, relee, sería reiterar lo que se hizo y dar lugar a la apertura del telón, y que apareciera la bandera y presentar a la banda que estaba por allí para interpretar el himno nacional. Pues son cosas que por allí uno lo agarran de golpe, que se terminó, o que está hablando, se le cortó el micrófono, y si es un lugar más o menos tiene que seguir hablando, seguir presentando, duplicando su capacidad por alguno, en este caso era locutor, y dar un poco más de fuerza para mayor proyección, como lo que se enseña justamente en el ISER, en temas de la articulación, vocalización, proyección, que se tiene que escuchar hasta el fondo, aunque uno no tenga micrófono. Sí, hay varias cositas así por allí que se van presentando. ¿Qué le puede decir a un chico que quiere comenzar con los medios? ¿Quién es? ¿Qué consejo le daría a un chico que quiere comenzar en los medios? Bueno, el tema, yo pienso que como toda profesión, locución, periodismo, un escritor, creo yo que debe ser así, un mecánico, lo que fuere, la base es la vocación. Si no hay vocación, por lo menos para mí, no hay una continuidad en lo que uno puede empezar. La vocación conlleva un montón de aspectos físicos y que le van dando a uno la renovación día a día de lo que eligió justamente para desarrollar en
en el transcurso de su vida. Yo he tenido muchas compañeras, compañeros, locutores o locutoras que han estado 4 o 5 años y no. Y si yo estoy durando todo este tiempo, por decirlo de alguna manera, quiere decir que había vocación. Hay que tener vocación. Le tiene que gustar a uno lo que está aprendiendo día a día. Si no, en el caso de las escuelas, si no es lo que a uno le gusta, es como que me está quitando, sin querer hacerlo, la dedicación de ese profesor o profesor a otro compañero que realmente por ahí necesita más dedicación. Entonces, ya cuando se llega a ese momento en que dice, no es lo mío. Y algunos, bueno, por ahí gente que no ha sido lo de ellos, de determinada carrera y se han dedicado a otra cosa. Pero la base para el que va a estudiar, le tiene que gustar lo que va a tratar de aprender. Y en la parte de locución es tan amplia y propiamente dicha, hay que escuchar radio y leer. Hay que leer mucho, hay que leer, yo pienso que para todo, para la vida, lo que sea, un libro, un diario, un cartel, hay que leer todos los días. Hoy la posibilidad en la televisión la da con los subtítulos, las noticias, micros que salen, está todo, hay que leer, por lo menos ahí está. Hay que asistir un poco más o asistir a las bibliotecas están habilitadas. Todas las bibliotecas están habilitadas. Y hay una carrera en bibliotecología. Hay profesoras que son especializadas en biblioteca. Y están seguramente abiertas a lo que uno pueda preguntar o que no alcanza a tener porque no puede comprar un libro o porque no puede tener acceso económico a determinada bibliografía. Y en la biblioteca está. Así que hay que leer. Chicos, por favor, hagan silencio. Sergio, ¿vos pensás, porque me da mucha intriga saber, que en la era de la tecnología se ha perdido la lectura con un café de por medio un domingo a la mañana del diario impreso? ¿Qué métodos o estrategias se podrían emplear para revertir esto? Yo creo que las nuevas tecnologías tienen que ser bienvenidas. No sé si atentan contra la lectura. El mecanismo de la lectura, el hecho escrito, la herramienta, por llamarlo de alguna manera, porque es una herramienta, está en los dispositivos. En cualquier dispositivo hoy de las nuevas tecnologías y aplicaciones que conocemos, ¿cómo vemos? Además de la imagen, el texto escrito, la herramienta está. Lo del café con el libro siempre fue de minorías. Hermoso, yo lo practico permanentemente, pero ojalá hubiese más cafés, por supuesto, y lugares donde ir a sentarte a tomar un café y leer un libro, leer el diario, que ya por supuesto es difícil hasta conseguir diarios en los cafés, en los bares. Pero yo creo que las estrategias que se podrían llevar adelante son simples y mi colega Espinosa dijo algunas. Hay que leer, permanentemente hay que leer el diario, el script de la traducción de la película, los libros, hay que leer libros, hay que aprender a vincularse con los libros, a asistir a las bibliotecas, la cartelería, no sé, hay muchas, hay gente especializada en eso de las estrategias para favorecer la lectura y permitir que los jóvenes se enganchen con la lectura. Pero no hay que tenerle miedo a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías no son más que una herramienta más, son un destornillador más, una pinza más, un martillo más, en esa gran caja de herramientas en donde tenemos a disposición muchas cosas para poder continuar. Pero la base es siempre la misma, hay que leer mucho. En sus crónicas hay mucho de lo literario. ¿Cree que el periodismo debe tener belleza en el lenguaje? ¿Cómo? En sus crónicas hay mucho de lo literario.
¿Cree que el periodismo debe tener belleza en el lenguaje? Sí, creo que sí. Yo lo que he intentado con mis libros de crónicas es un experimento, yo creo que el arte siempre, como yo lo concibo, es pura experimentación. La crónica que yo publicaba en los diarios, que después se transformaron en libros, yo trataba de suspender, al menos temporariamente, lo que se llama el dato duro del periodismo. Y que quien leyera esa crónica, ese texto, comprendiera perfectamente y supiera de qué se trata, como si fuese una crónica periodística. Yo suplantaba el dato duro del periodismo por la imaginería, por la poesía, por la metáfora. Pero la intención es que no deje de ser una crónica eso, y que quien lo lea se encuentre con una crónica, por más poesía que tenga o por más metáfora que tenga, porque la estructura central es la de una crónica periodística. Contás una historia, le estás contando a alguien una historia para que se entere de algo, pero además de que se entere de algo, que disfrute de ese algo también, que disfrute de ese algo y pueda encontrar placer en esas palabras que le están contando de historia. Ha trabajado mucho en la difusión de la poesía en barrios y escuelas. ¿Qué le ha dejado esta experiencia? Sí, en muchas escuelas. Yo siempre voy a las escuelas cada vez que me convocan a hablar de poesía, compartir con los chicos los procedimientos que se utilizan para trabajar con el lenguaje, cómo se construye un poema, por qué. Porque lo que hay que derribar es el mito de que la poesía es solo para unos pocos y es para unos iluminados, y que si no te pega el rayo celeste o la inspiración no tenés posibilidad de hacer nada. Todo eso son mentiras, son patrañas. Yo tuve un taller durante muchísimos años que se llamó Carpintería de Palabras, que trataba de demostrar eso. La poesía es para cualquiera, no hace falta ser artista, no hace falta ser un intelectual, un profesor, un hombre de letras, para poder aprender la poesía. Todo esto se aprende, como decía Spinoza, con mucho amor y con mucha vocación. No hay una escuela donde uno aprende a ser poeta, a ser novelista o a ser dramaturgo. Pero que no nos engañen que solo unos pocos pueden ejercerlo. Cualquier persona de a pie no tiene más que ir a un taller, al taller adecuado, por supuesto, y ahí va a aprender los rudimentos. Después está la pasión que uno le ponga, el amor que uno tenga, la responsabilidad que uno ponga sobre las palabras que va a utilizar. Esas cosas son importantes. Es la misma responsabilidad, pasión y compromiso que uno tiene que tener para todos los ámbitos de la vida. Bueno, para esto, para la poesía también. De eso trato de hablar con los chicos cuando voy a las escuelas, a contarles de qué se trata el mundo de la poesía. Carlos, ¿cómo ha cambiado el periodismo en Chubut desde que usted comenzó hasta ahora? ¿Cómo ha? Cambiado desde que arrancamos. Bueno, mi función en el canal, que fue siempre una actividad en cámara, era presentar el trabajo de mis compañeros periodistas. O sea, siempre dije, y se menciona anteriormente, que como locutor me considero un auxiliar del periodista. Cuando yo presento una nota realizada por un periodista que estuvo pasando frío, mojándose para conseguir la nota, o esperando para que el funcionario salga y se digne de dar alguna respuesta a algunas preguntas, ese trabajo es importantísimo, y darle la fuerza y presentarlo como tal, ¿no? Ese fue mi trabajo en la parte en el canal, de presentar notas noche a noche, después trabajo a mediodía, pero ya la función del periodista después, bueno, se fue también, no digo modificando, pero mejorando con la parte tecnológica
o con un aparatito que ya evitaba el hecho de tener que tener un teléfono con un cable y ya llegaba más en forma directa, o una buena grabación, pero también seguramente los métodos se han ido modificando, se fue profesionalizando un poco más la carrera, con distintas posibilidades que brindaron las universidades o los institutos. Así que aquel que era con madera periodística también la puedo ir, no digo modificando, pero mejorando un poco. Pero todo eso se fue acentuando también y con la elaboración de más medios gráficos, como decía hoy Pravaz, los diarios ya puedes encontrar un diario en una confitería. Trelew tenía 2 y quedó uno solo, el otro está en la parte con lo digital. Y bueno, eso es lo que se va haciendo, se va modificando y hay que adaptarse más a todo lo tecnológico. ¿Y qué temas cree que ha sido olvidado o poco cubiertos por los medios regionales? ¿Qué temas cree que ha sido olvidado o...? Claro. Y ahí, ocurre que hoy por hoy las noticias, una noticia tapa la otra. Y cuando se va mezclando lo económico con lo político, por allí hay cosas que no se mencionan, es un renglón y después siempre va tapado con alguna otra actividad que desvirtúa un poco la importancia, ¿no?, de lo que se está queriendo anunciar o informar. Y bueno, es un trabajo que lleva las distintas orientaciones o voces o bajadas periodísticas. Bueno, esta pregunta va para Sergio y dice: en el apartado La primera versión de la historia, plantea que el periodismo es ese oscuro objeto del deseo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Esto, lo que usted dice. Significa lo que yo creo, en realidad. Lo que yo creo sobre ese trabajo en particular que tiene ese epígrafe, que debe ser una crónica o parte de algún material del libro El tumbador de árboles, pero significa la visión que yo tengo sobre la vida, porque lo que yo escribo, tanto en periodismo como en literatura, forma parte de mi vida, no está exento de mi vida. Entonces, cuando yo pongo un epígrafe para ilustrar una crónica, no es algo añadido para forzar una comprensión en un momento determinado. Yo pienso de ese modo. Entonces cada vez que yo busco un epígrafe que sintetice un poco el contenido de lo que va a leer quien tenga el libro en la mano, es simplemente porque yo pienso de ese modo. Las cosas para mí son de esa manera. Entonces, es como que a mí me resulta muy difícil, y no hago ningún esfuerzo por realizar esa tarea, de escindir el ejercicio de la literatura y el ejercicio del periodismo de lo que es mi propia vida. ¿Qué libro suyo recomendaría para empezar a leer? Yo recomendaría el que no he escrito todavía, porque siempre que me hacen esta pregunta digo esto y es lo que yo creo. ¿Cuál es tu mejor libro? Y el que no he escrito todavía, porque quiero que sea mejor que el anterior y quiero que sea distinto al anterior. Entonces yo recomendaría, espérenme un poquito que lo termino y les voy a decir el próximo. Así que es que nunca uno termina de concluir, uno no llega a ningún lado. Yo creo que no hay carrera, uno no va detrás de algo cuando se dedica a esto. Uno lo hace porque lo tiene que hacer, ni siquiera vivimos de esto, lo hacemos por el placer de hacerlo
y porque lo podemos hacer y porque nos hemos formado para llevar a cabo esta tarea. Pero sí, definitivamente el libro que recomiendo es el que no he escrito todavía. Si pudieras elegir a una persona para entrevistar, viva o muerta, ¿a quién elegirías? Oye, sería una lista muy larga porque hay mucha gente que admiro, muchísima, en el ámbito político, en el ámbito de la literatura, en el ámbito del cine, en el ámbito de la música. A mí me gustaría, por ejemplo, en el ámbito de la música, entrevistar a John Lennon. Me hubiese encantado conocerlo y poder en una entrevista presentarle a la gente en un medio cómo piensa este hombre, cuáles son sus gustos, sus obsesiones. En el cine también hay gente que admiro mucho y en la literatura más, por cierto. Pero sí, John Lennon es una persona que a mí me hubiese encantado entrevistar. Para finalizar, queríamos hacerle la última pregunta a los dos, y es si piensan que el periodismo es una pasión o es una vocación. No te escuché. No me encuentro capacitado o no me creo capacitado para discernir sobre esa respuesta. Es todo, es como todo, es como el automovilismo. Es una pasión y por otra parte también es un comercio. Entonces, bueno, hay cosas que se van mezclando. Si no existe una, por allí no existe la otra, pero hacerla de la mejor manera posible, ¿no? Hay algo que yo estaba observando y me hace recordar, que no tiene nada que ver con tu pregunta, pero me hace recordar la oportunidad que pude ir a Canal 13 en la ciudad de Buenos Aires, cuando había un programa periodístico de 1 hora y cuarto, Buenas noches Argentina, y los estudios enormes, cuando 10 minutos antes de comenzar a trabajar, los periodistas se cerraban los portones, pero como portones, se cerraban y no se podía salir. ¿Usted se va a quedar? Sí, porque no se puede salir. Y yo pienso que por allí este tipo de concentraciones, de encuentros, tendría que ser algo similar, porque lamentablemente hay mucha gente que se ha ido y por allí son futuros periodistas, locutores, mecánicos, modistas, uno no sabe, pero por lo menos aprovechar la experiencia de gente que ha pasado años en todo esto, con sol y con nubes, como para poder también llevarlo a la práctica, ¿no? En particular, en lo que a mí me concierne, que sería la parte de locución, lo que yo les puedo decir hoy es que entre Trelew tenemos la suerte, la fortuna de contar con el ISER. Es una carrera terciaria, tiene 14, 15 materias por año, tiene 5 idiomas, que es la fonética, ¿no? La pronunciación, no es el idioma ya de fondo, inglés, italiano, francés, portugués, alemán, y el ISER Trelew propuso también a ISER Buenos Aires agregar el galés y el mapuche, para que también lo pudieran tener los estudiantes. Es una carrera hermosa, con 3 años, donde está incluida también ahora la parte tecnológica, manejar una cámara, saber que hay dentro de una carcasa de un micrófono, toda la parte tecnológica, hay doblaje, televisión, la parte de televisión, práctica integral de radio, práctica integral de televisión, está el fonoaudiólogo, por toda la parte del aparato respiratorio, lo que uno necesita para trabajar. Es muy completa y son 3 años nada más. Así que yo pienso que muchos chicos que este año están terminando, que son los que tienen la posibilidad de ingresar el año que viene, ir haciendo ya los trámites, los papeles que necesitan, el famoso analítico, cuando se completó la carrera,
como para poder comenzar en tiempo y forma. Pero aprovechar estos encuentros que tienen lo suyo. Bueno, yo creo que respecto a es una muy buena pregunta y la respuesta involucra muchas facetas y podríamos estar toda la tarde acá discutiendo sobre eso. Sí, claro que es una pasión. El periodismo es una pasión y hay que ponerle mucha pasión para sobrevivir en el interior del periodismo, porque también es un negocio. Y una cosa son los dueños de los medios, que hace muchos años también eran periodistas. Después no, pasaron a ser integrantes de pools de aquel que vende fideos, autos y también tiene medios de comunicación. Una cosa son los dueños de los medios y otra cosa son la gente que trabaja en el interior de esos medios de comunicación, que son periodistas, locutores, editores, camarógrafos, son los profesionales que trabajan de manera asalariada. Por eso es una pasión y es una hermosísima pasión, muy hermosa, mal paga, lamentablemente, muy mal paga, pero también es un negocio. No es un negocio para los que trabajan en el interior del medio de comunicación. Es un negocio para los dueños de los medios, que no está ni bien ni mal, así está estructurada en la sociedad. Pero por eso involucra una discusión mucho más profunda, pero sí, es una pasión y también es un negocio. ¿Cuál le quita a cuál? Y depende cómo es uno, cómo se dan las circunstancias, depende de los medios, depende de los trabajadores, pero sin lugar a dudas que es una pasión muy grande y es un negocio también. Bueno, muchas gracias por haber venido, Sergio, Carlos. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Te agradecemos por la oportunidad que nos otorgaron de haber venido y realmente fue muy lindo conocer sus experiencias, sus vivencias, sus momentos en el trabajo, fuera de él y todo lo que sienten cuando se adentran en lo del periodismo y también la literatura. Bueno, por mi parte, muchas gracias a todos. Siempre es un placer poder compartir la experiencia con los alumnos y alumnas de la educación secundaria. Yo les quería decir que les traje unos libros para obsequiárselos a la biblioteca de la institución. Bueno, no sé, los dejo acá y ya sabrán la vicedirectora qué es lo que tiene que hacer. Acá les dejo algunos de los libros míos para que formen parte de la biblioteca de este instituto. Y muchas gracias. Yo quiero asociarme a las palabras de Sergio en este agradecimiento. Esta es una tarde diferente para mi diario trajinar. Yo en este momento tendría que estar en el ISER con los chicos de locución de primer año. Pero bueno, ahí está la profesora, ex alumna también, está el profesor de foniatría y gente que está trabajando en esa tarea. Si me permitís que yo te lea un párrafo, una parte de cualquier tema que elijas de un libro, por lo menos para darle la entonación que yo creo que desde mi conocimiento puede ser, y el locutor sale habilitado para leer una noticia, una publicidad, un comentario, presentar un espectáculo. Toda esa amplitud tiene que tenerla. Así que bueno, vamos a tratar de quedar bien con el amigo. Saltar a ninguna parte. El poema no tiene cielo, como no tiene fondo en altura para saltar a ninguna parte. Apenas si soporta el peso del mundo, vaya uno a saber cómo. Está al corriente de todas las novedades, pero los que valen parecen puños en la galaxia equivocada. Dice firme en un tráfico de palabras que no serán absueltas,
es capaz de hurgar en el orificio de la cabeza del Toski hasta hallar esa flor de tamarisco que aún respira. Suele despreciar la rapidez y solo apuesta fuerte cuando el viento se agota y se retira. Me encanta, me encanta. Gracias. Que haya sido una tarde diferente para ustedes. Siempre uno lleva o de un encuentro como este, o de un partido de fútbol, o de un boxeo, o de una presentación de modas, o de una feria que puede haber en cualquier lugar de los barrios, uno lleva siempre algo positivo, o trata de sacar lo positivo de todo eso. Así que esto haya tenido también la parte positiva y el esfuerzo que hacen todos quienes están integrando esta actividad de este año acá en la 712.